Pulso económico del lunes, que como es tradicional, iniciamos con la bolsa española, a ver qué tal le ha ido al índice español, al IBEX 35, 0,47 de avance. El índice general cierra la sesión en 11.711,8. Algunos valores aprovechan la sesión, caso de Fluidra, 3,90 arriba, caso de Ferrovial, 3,32 arriba, o caso de ACS, la constructora, 2,90 arriba. Y en el lado rojo, en el lado donde pues mandan las manos vendedoras, CaixaBank, la que más cede hoy, 2,45 abajo, Iberdrola 1,36 abajo y Amadeus 1,16 abajo. Y a continuación vamos a resumirles en forma de titulares lo que yo me imagino que va a ser la esencia de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que ustedes no pierdan detalle. Bien, y en esa tertulia de análisis económico tenemos que hablar del dólar. El dólar cae, los bonos suben. Hoy ha sido el nombramiento de Scott Bessent como secretario del Tesoro. Se va cerrando la administración de Donald Trump y ahora lo que nos interesa es la interpretación de esa nueva administración. Y hablaremos de Repsol. Hoy ha habido unas jornadas en las que los grandes de la energía española se han manifestado en torno al impuesto de las energéticas y han venido a manifestar en general tanto Repsol como otras compañías que están a la espera de ver cómo funciona ese impuesto, lo cual quiere decir estamos perdiendo el tiempo a la espera de en qué queda todo esto y cómo nos afecta. Bueno, ya sin más, les presento a nuestros invitados hoy. Don Joaquín Robles, analista financiero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien, Joaquín? Todo bien. Me alegra mucho. Don Víctor Álvarez González, que hacía tiempo que no le veía, socio fundador de Nestep Finance. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Estupendamente, gracias. Con Trump ya elegido y... Sí, la verdad es que además le está sentando muy bien a los mercados y lo hemos aprovechado mucho. Ahora lo vemos. En primer lugar, el IBEX. La sesión parece que cuarta subida consecutiva, floja, pero cuarta subida consecutiva. Sí, es verdad que lejos de los máximos anuales de este año, por encima de los 11.000 puntos, pero bueno, lo estamos viendo como poco a poco va estabilizándose, ¿no? De las últimas semanas un poquito más turbulentas, con todo el tema de las elecciones anticipadas en Alemania y también con esa victoria de Trump que no le sentó tan bien a las plazas europeas por lo que puede suponer en cuanto a aranceles. Y de cara a final de año yo creo unos inversores que siguen optimistas en cuanto al aterrizaje suave, a las perspectivas de beneficios de cara a 2025, también de esos posibles recortes de tipos, pero ya mirando un poco a la especulación, ¿no? De cuáles son esos nombramientos y de cómo va a ser ese primer tramo del mandato de Donald Trump y cómo va a afectar a los mercados, ¿no? Que quizás es lo que más está pesando. Víctor, la sesión del IBEX. Sí, bueno, yo hablaría más en general porque al final estoy de acuerdo, primero, en el mercado europeo ha sentado muy bien el nombramiento del nuevo secretario, que luego sé que hablaremos de ello, pero ha sentado muy bien en Europa. Y a los bonos, por dos lados. Entonces, en el caso europeo, porque es dentro del entorno económico de Trump, es el tipo menos radical. Él ha dicho claramente, ha declarado que en su opinión las tarifas deben de aplicarse de una forma gradual. Con lo cual, para los países que podemos ser especialmente perjudicados por esa aplicación de tarifas, es una buena noticia. Yo creo que eso también ha tenido su influencia y un cierto alivio a nivel de los mercados europeos. Yo creo que también no hay que verlo más allá que un cierto alivio, porque no estamos en la mejor posición, pero lo que sí... Básicamente, al final, el IBEX suele seguir a los mercados más importantes y hay esa sensación de... nada equivocada de que la llegada de Trump es bueno para las bolsas. Otra cosa es que vaya a ser volátil, pero hombre, si dicen que todo lo que sea que Estados Unidos crezca y funcione, a poco que se pueda aprovechar. Yo recuerdo hace muchísimos años Miguel Boyer, cuando llegó a la posición de ministro de Economía, estaba España fatal, le dijeron, ¿y cuál es su estrategia y tal? Y me quedó grabado, yo creo que está empezando a estudiar economía, algo así. Y entonces el tío, simplemente me llamó la atención, el tipo dijo, pues muy sencillo, va a haber una recuperación potente en Norteamérica
Y nosotros lo que vamos a hacer es apuntarnos a eso en la medida de lo posible. Y tenía toda la razón. Ahora a ver cuánto nos dejan, porque no es lo mismo. Pero bueno, todo lo que sea que Norteamérica tire económicamente, y eso es lo que va a pasar con Trump, ya no aterrizaje suave. Esto ya es una economía en esteroides lo que vamos a tener. El dólar cae y los bonos suben. El nombramiento del nuevo secretario del Tesoro, ¿cómo lo interpretan ustedes? Dicen algunos que es un guiño a Wall Street. Parece que sí. Lo es, pero sobre todo yo creo que el mercado lo que más le ha afectado es el guiño a un pragmatismo. Con lo cual, de alguna manera, todo el mundo decía, Trump va a traer inflación. Bueno, primero eso no se sostiene históricamente, porque cuando gobernó, que la gente se olvida de que gobernó, es decir, que solo tienes que mirar 4 años atrás las estadísticas, y no se produjo esa temida inflación, porque, por ejemplo, cuando Trump empezó con las tarifas, los chinos devaluaron el yuan, con lo cual fue una cosa por la otra. En segundo lugar, con lo cual ya era una asunción que es generalizada, pero nosotros decimos, bueno, puede que sí, pero hay que vigilar si eso es así. Pero es que ahora con el nombramiento de este señor, lo que se transmite es que ese proceso puede ser, digamos, gradual. Y eso le sienta muy bien al mercado porque se reduce ese temor a la inflación, por eso han subido los bonos hoy considerablemente, y también se reduce el temor. Yo a veces me planteo si Trump, con eso de que le han querido asesinar y además de haber gobernado ya durante 4 años, a lo mejor ha madurado. Es decir, que no nos somete a la volatilidad a la que ya nos preparábamos. Yo creo que algo de eso va a haber ahí, pero da la sensación de que va a ser más política. Pero en la parte del nombramiento económico más importante, que es puede ser que a lo mejor no tengamos que vivir tantos sustos, ya veremos. Joaquín. Sí, yo creo que uno de los termómetros principales de Donald Trump es la evolución de la economía y luego también de cómo funciona Wall Street. De hecho, esta persona que pone al mando del Tesoro tiene una larga experiencia, estaba hasta hace poco gestionando un hedge fund y, bueno, él ha declarado, como comentaba Víctor, que pues va a dar una mayor importancia a una estabilidad económica y de los mercados financieros que a cumplir los objetivos partidistas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto ha generado una gran tranquilidad a los inversores y es verdad también que hay que echar la vista atrás y sí que parece muy agresivo todo el tema de aranceles de 60% a China y 10% al resto del mundo, pero esto ya lo vimos, ¿no? Hace 4 años y sabemos que Trump lo va a utilizar como una arma de negociación. Claro que va a hacer cosas, pero va a tratar que sea a cambio y va a ser de una manera sostenida, no va a ser todo de golpe. Yo creo que ahora mismo los mercados lo que piensan, ¿no? O tratan de descontar es, oye, si llega y hace todo esto de golpe, probablemente no sea así, así que veremos, bueno, una estabilización, quizá un poco de volatilidad en enero, pero algo más de calma, ¿no? A principio de año. Hay que ver cuáles son las expectativas del grupo de los economics que rodean esta nueva etapa de Donald Trump, porque hay un compromiso que es bajar impuestos y eso es, tal como son los americanos, un compromiso insalvable, ¿no? Sin duda, ya lo hizo una vez y probablemente lo haga ahora. Él dice, ya veremos si eso funciona, que en la medida en que baja impuestos también va a aumentar tarifas. Es decir, que una cosa que él va a cubrir el déficit que se genera una subida de impuestos de varias maneras, baja de impuestos, de varias maneras. Lo primero, él dirá, y bueno, así ha sido en muchas ocasiones, que bajar los impuestos genera más actividad económica. La curva de la oferta. Exactamente. Entonces, lo mismo que Thatcher o que Reagan. Entonces, primero, a más actividad económica se genera más recaudación. 2, voy a aumentar las tarifas. Yo no lo sabía, pero Estados Unidos hace, no sé, 120 y tantos años no tenía impuestos, solo tenía tarifas. Entonces, punto 2, no es que van a llegar a eso, pero esa posibilidad es la que él plantea, no digo si va a funcionar, habrá que verlo. Y luego tercero, cuidado, su intención es reducir el gasto del Estado. O sea, a Elon Musk no lo ha nombrado porque sí, ni creo yo que Elon Musk se vaya a conformar con ser solo una especie de figura ahí dentro. Y él dice que si yo reduzco, según él dice, en 3 billones europeos, 3 trillones norteamericanos el gasto público, pues eso también ayuda a equilibrar las cuentas. Con lo cual hay que dudar de que eso vaya a ocurrir, pero tampoco se puede decir que no tenga un plan para que esa bajada de impuestos no genere un problema en la deuda o de otro tipo, ¿no? Joaquín.
Sí, luego también hay que tener en cuenta que es verdad que puede haber un plan predefinido, pero luego hay que ver cómo evoluciona la economía, ¿no? Exactamente, porque este año lo hemos visto, a finales de 2023 se descontaban hasta 7 recortes de tipos, luego llegamos a mitad de año y se hablaba solo de 1, ahora a final de año se hablaba de que podían ser 4, 3, al final se va a quedar más o menos en esa cifra. Entonces, bueno, este es el plan que tiene Trump. A partir de ahora vamos a ver con sus primeras decisiones cómo evoluciona la inflación, cómo evoluciona también la postura de los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, cómo llegamos a mitad de año, porque yo creo que hay que tener en cuenta que Trump va a hacer todo lo posible para que Estados Unidos siga creciendo al mismo ritmo de este año, incluso superior, y para que los inversores y las bolsas también sigan contentos. ¿Tú sabes lo que decía Michael Tyson de los planes? Decía, todos tenemos un plan, hasta que subes al ring y recibes la primera bofetada. Y ahí se acaba el plan. Entonces, la realidad... Bueno, ¿qué esperáis vosotros de la evolución bursátil de las bolsas americanas cuando llegue Trump a la presidencia? Estamos hablando pues de la primera media parte del año que viene. Claro, es que quizá la primera reacción de los mercados ya la hayamos visto, ¿no? Ahora es verdad que no llega al cargo, me parece, hasta el 20 de enero y quizá ahí hay algo más de volatilidad porque en tomar las primeras medidas yo creo que va a llevar tiempo, ¿no? Va a ser mucho de amenazar vía Twitter, pero a la hora de imponer, ¿no?, ciertas normas yo creo que va a ir más con cuidado, ¿no? Y ahí quizá podemos ver algo de corrección. Hay que recordar que los mercados llevan una subida prácticamente vertical, sin una corrección de más del 10% desde mediados de octubre, ¿no?, del año pasado, cuando empezaron a descontar bueno, pues que iban a empezar los primeros recortes. Así que no me extrañaría en el primer tramo del año que viene, aunque solo sea una corrección técnica, una recogida de beneficios, ¿no?, o un poco oxigenar al mercado, como se dice, que hubiera algo más de volatilidad de la que hemos visto. Pero bueno, yo sigo siendo positivo. De hecho, se está hablando de que el año que viene las perspectivas para las empresas del S&P 500 es un crecimiento de doble dígito en los beneficios empresariales, por lo que eso probablemente siga sosteniendo la subida. Víctor. Bueno, yo creo que vamos a hacer dos fases. Una hasta que empiece a gobernar, efectivamente. El día que lo nombren habrá que empezar a plantearse cambios en las carteras, porque ahí cuando empieza a tomar medidas, se empiece a gobernar, es cuando llegamos a enfrentarnos a la realidad. De momento esto hay que disfrutarlo mientras dure. Va a durar bastante porque lo nombran en enero y tampoco creo que sea inmediato las primeras medidas. A partir de enero habrá que replantearse la situación en función de qué Trump tengamos. Podemos tener un Trump, como digo, más maduro, con una visión más de vamos a hacer esto pero de esta forma tal, o un Trump como el que vimos en su día, que se levanta por la mañana, empieza a dar leña. Entonces, en función de eso tendremos que actuar. Y muy importante, Trump es un revulsivo sectorial. No solo Trump, sino la gente que le acompaña, como Robert Kennedy Jr. con respecto a las empresas, por ejemplo, de alimentación y farmacéuticas, como Elon Musk en lo que afecta, por ejemplo, al gasto federal y a las empresas que dependen de él. O sea, vamos a ver, no es solo que tengamos que tener preparadas, ser flexibles respecto a cómo empiece a gobernar y cómo afecta eso económicamente, tarifas, etcétera, lo que ya se conoce, sino cómo va afectando a los sectores y a los países. ¿Cómo le va a afectar a Europa? ¿Cómo le va a afectar a Brasil? ¿Cómo le va a afectar a Argentina? ¿Le va a echar un cable a Milei? Te quiero decir que ahí vamos a ver, esos movimientos nos van a decir mucho sobre lo que tenemos que hacer en el futuro. Bueno, ¿cuánto tiempo, se preguntan muchos, se va a mantener esta correlación entre los rendimientos de las acciones y los rendimientos de los bonos en Estados Unidos? Bueno, hasta ahora estaba siendo correlación negativa, había sido positiva mientras había expectativas de bajadas de tipos. Y especulamos con que vaya a volver a ser. Ahora mismo yo creo que hay que tener cuidado en pensar en que sea positiva. Es decir, si la economía americana se calienta mucho, y eso no sería de extrañar, no en el corto plazo, tampoco va a cambiar nada en los próximos meses. Entonces ahí la cosa estará tranquila, pero si empieza a calentarse, yo lo veo parecido a la época de Reagan o de Thatcher. Es decir, que sí vamos a empezar a ver los animal spirits, vamos a ver cómo, es lo que él quiere, es lo que quiere Elon Musk, es lo que quiere Donald Trump, America Great Again, que todo el mundo innove, trabaje y saque todas sus posibilidades, ¿no? Eso acabará mal, pero mientras se produzca va a ser muy, muy llamativo. Entonces, cuando eso pase, sí que hay que tener un ojo en lo que puede pasar con los bonos, porque si realmente la economía americana se calienta mucho, sí podría reiniciarse la inflación. Por lo tanto, esa correlación, en principio, podemos volver un poco a esa situación en la que todo lo que sea bueno para la economía pudiera ser malo para los bonos.
Joaquín. Sí, yo también pienso que no va a ser en el corto plazo, ¿no? De hecho, yo creo que nos vamos a mover en un 2025 con una inflación entre el 2-3%. Es verdad que puede haber dificultades para llevarla a ese 2% por debajo o estabilizarla, va a seguir habiendo presión, pero es muy sencillo, ¿no? Hay prácticamente un 4% de desempleo, que es prácticamente pleno empleo, con una presión salarial que está bastante por encima de esos niveles de inflación. La gente sigue ganando dinero, sigue gastando, hay una gran confianza en el consumo y bueno, eso va a mantener, ¿no?, una cierta presión en los precios y bueno, pues puede condicionar el ritmo de los recortes de la Reserva Federal, que ya lo está haciendo, ¿no?, porque en diciembre probablemente no lo veamos y veremos, ¿no?, cuántos vemos en el próximo trimestre. Así que bueno, vamos a ver, ¿no?, a ver datos, a ver decisiones y en función de eso ya poder hacer un mejor análisis. Y un apunte muy rápido. La inflación americana, si quitas los alquileres, y lo que afecta a los alquileres, el cálculo se hacen del owners equivalent, pero si quitas los alquileres, para entendernos, estaría ya claramente por debajo del 2%. Es decir, que mucho de la inflación americana, norteamericana ahora mismo, son los alquileres. Y se ha estado construyendo mucho, y allí sí entienden que si construyes baja el precio del alquiler. Entonces, puede haber un momento, ese plazo que, como dice Joaquín, el que todavía no se esté notando ni tarifas, ni bajadas de impuestos, ni nada, en que la inflación sea benigna, porque tú tienes la posibilidad que de hecho ya han empezado a bajar los alquileres. Si sigue ese proceso, tendríamos buenas cifras de inflación, porque, muy importante, lo que es el petróleo sigue bajando, o estando moderado. Y luego, muy importante, otra de las teorías de Trump, que también tiene su base, es que drill, baby, drill. O sea, le ha dicho, voy a sacar petróleo hasta debajo de las piedras. Él tiene la opinión de que va a bajar el precio a la mitad. Dice. Eso es lo que él pretende y puede conseguirlo, con lo cual es verdad que la inflación es un fenómeno monetario, pero el precio de la gasolina influye. Ya lo creo. Bueno, saltamos el charco y estamos en territorio español. Hoy la CNMV ha suspendido la cotización de Duro Felguera al borde de un preconcurso de acreedores después de una decisión en Argelia que la ha perjudicado sobremanera. Sí, situación muy delicada. Era una compañía que ya venía atravesando dificultades. De hecho, durante la pandemia fue rescatada o la SEP inyectó dinero, ¿no?, que en principio iba a empezar a devolver a partir del año que viene. Y bueno, aquí lo que ha habido es un proyecto que tenía en Argelia que no estaba empezándolo, no ha terminado de materializarlo y bueno, pues quieren romper, ¿no?, los argelinos el contrato y piden una indemnización de más de 400 millones. Esto obviamente supondría un fuerte varapalo de una compañía que seguía, ¿no?, en pérdidas y bueno, pues está especulando con la posibilidad incluso de concurso de acreedores, de ahí que haya caído más de un 20% y que haya sido suspendida la negociación, así que veremos cuándo vuelva a abrir. Vamos con el sector energético español y de la reacción en base al impuestazo, a lo que les va a venir de la mano del gobierno y que algunos empiezan a valorarlo con mucho cuidado, con mucha atención. Repsol dice que sus planes de inversión en España se congelan, están a la espera de cómo queda lo del impuesto. ¿Cómo veis Repsol? Vamos a escuchar primero a uno de los directivos de Repsol que se expresa en este sentido que os comentaba yo. Bueno, pues no lo vamos a escuchar, lo siento. Bueno, Repsol tiene la particularidad de que tiene una alta dependencia de los precios del petróleo, ¿no? Y ahora hemos visto cómo han caído respecto a los máximos de los últimos 2-3 años y parece que se van a estabilizar en este entorno de los $70 o incluso van a seguir bajando. Así que, claro, ese margen pues poco a poco se va reduciendo y los beneficios también van cayendo. Hay que tener en cuenta que en los últimos 2 años ha pagado más de 800 millones en impuestos de este impuesto, ¿no? O sea, que es una cifra considerable y que ahora mismo tiene condicionados, bueno, pues más de 1.500 millones, ¿no?, en materia de transición energética. Es verdad que amenaza con llevárselos a otros países, no querría porque su principal negocio es aquí, pero bueno, oye, tiene un impacto significativo y en un momento en el que baja la materia prima sobre el que se basa tu negocio, además tienes unos mayores impuestos, pues obviamente las perspectivas de reflotar el precio de la acción son cada vez más comprometidas y una acción que cae, bueno, pues más de un 14% este año y si tenemos en cuenta los máximos del mes de marzo ya cerca de un 30%. Sí, yo creo que el tema de este impositivo, el otro día ya estaban buscando trucos. No, es que si usted descarboniza, no se preocupe, no, pues si ya descarbonizo. Quiere decir que van a encontrar la fórmula. Al final los impuestos nos lo van a subir a las clases medias y medias altas y eso es lo que hay.
porque al final los grandes grupos empresariales tienen formas de defenderse y diputados que les defienden, etcétera. Lo más grave para mí estaría en lo que comenta Joaquín, y es que tenemos a Estados Unidos que va a lanzarse a producir todavía más. Rusia vende todo lo que quiere porque las sanciones, las cosas como son, objetivamente, no es ser pro Putin, es que no han funcionado, se las están saltando. Rusia vende todo lo que quiere y necesita mucho. Entonces, claro, tienes toda esa oferta, la demanda se resiente porque China está como está, Europa está como está, entonces poca demanda, enorme oferta, y no te quiero decir si hubiera un alto al fuego en Ucrania, porque probablemente en ese alto al fuego lo primero que pediría Putin, aparte de otras cosas, sería por lo menos aflojar esas sanciones. Por ejemplo, podría empezar a venir gas, digamos, a facilitarse más el tema del gas natural, y los europeos algo me dice que no se iban a quejar de eso. No, con lo cual, todo eso sí que tiene una cosa. Exacto, todo eso tiene una cosa. El pipeline 2 ese lo tienen abierto todavía, por si acaso. Entonces, ¿qué pasa? Que al final todo lo que afecta a una energía afecta a las demás, y eso sí que podría perjudicar desde ese punto de vista. Ahora sí, vamos a escuchar a este directivo de Repsol que explica cómo ven la situación. Luis Cabra. Que nuestro compromiso de inversión en la transición energética está ahí, es inequívoco, pero tenemos que esperar a ver cómo termina esta historia del impuesto o del gravamen para ver qué recursos tenemos disponibles y cuáles son las inversiones que podemos hacer. Y entre tanto tenemos que esperar. Tenemos que tener estas inversiones que están en Tarragona, en Cartagena, en Bilbao, en Puerto Llano, tienen que estar un poco en veremos hasta que previsiblemente en 1 o 2 meses pues tengamos más claridad sobre este asunto. Esa es una buena expresión, estar en veremos. Sí. En veremos está todo el sector energético. Algunos tienen algunas conclusiones. Es el caso de Naturgy. Hoy su presidente, Francisco Reynés, advertía de que los impuestos en cualquier caso van en contra de la inversión, cosa que parece obvia, pero que dicho del número 1 de la compañía, pues en fin. A pesar de que Reynés descarta llevarse el negocio fuera de España. Cualquier drenaje de recursos en una empresa va en contra de la inversión. Pues que se piense, nada más. Es decir, las inversiones y su rentabilidad se calculan a partir del cash flow libre, y en los impuestos es una de las partidas que drena recursos para obtener un cash flow que permite invertir. Clarísimo, ¿no? ¿Cómo veis Naturgy? Bueno, Naturgy es verdad que si vemos el acumulado del año va perdiendo alrededor de un 15%, pero bueno, se está comportando bien en el sentido de que viene un poco condicionada por esa OPA que hubo de TAQA, ¿no?, que la elevó más de un 20%, que al final no se dio, cayó ese 20%, pero poco a poco va recuperando, y es una compañía que bueno, puede beneficiarse, ¿no?, de los recortes de los tipos de interés, bueno, pues por su tipo de negocio, porque puede atraer más inversores, ¿no?, que en el escenario que estábamos ahora. Así que bueno, un valor para tener en cuenta. Hoy el euro se intercambia con el dólar a una relación de con 1 euro se obtienen $1.05. ¿Eso lo ven como una paridad estable? ¿Lo ven que pronto va a cambiar? ¿Cómo veis el intercambio euro-dólar? Dentro de que las divisas son francamente complicadas, yo no apostaría contra el dólar. Es decir, que las opciones a favor del dólar las tiene por todos lados. Es decir, tienes opción desde el punto de vista de la fortaleza de esa economía. La que es una divisa representa, por ejemplo, cuál es la fortaleza intrínseca de la economía subyacente. Vamos, la economía norteamericana y europea son como el sol y la luna, con lo cual es lógico que el dólar tenga fuerza. Segundo, los tipos de interés. Donde más van a bajar los tipos de interés se debilita más la divisa. Bueno, pues aquí es que en Europa todavía no se han caído del guindo, y no es una indirecta a nuestro representante, no se han caído del guindo de que en Europa que estamos a borde de la recesión, algunos países ya en recesión, y eso va a enfriar mucho la economía, van a tener que bajar mucho los tipos de interés, con lo cual tienes bastantes elementos, por no hablar de otras cosas como el tema de tarifas y todo esto. Entonces, en definitiva, a lo mejor también a nosotros nos interesa, o no tenemos más remedio que bajar, que facilitar que el euro baje un poco, si hay ese tema. Son tantas cosas contra el euro y a favor del dólar, que el único motivo que no haya bajado todavía más el euro desde que ganó Trump es que la CAG probablemente siga un rato en el guindo. Pero cuando se den cuenta... Joaquín. Sí, efectivamente, yo creo que se esfuman, ¿no?, esas previsiones de 1,12, 1,15 que se hablaban a finales de año, y vamos a ver, ¿no?, cómo el dólar fuerte sigue monopolizando este par.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más, si acaso para agradecer a estos caballeros su presencia y sus opiniones en el programa, y a ustedes agradecerles su paciencia desde sus hogares por seguirnos. Para ustedes, eso sí, tengo premio a la vuelta de publicidad, la redacción abierta, que hoy viene hasta arriba de problemas políticos.